Hey, ¿qué más muchachones? Aquí la esa con ustedes y en el día de hoy vamos a hablar de la lengua, señoras y señores. Bueno, ¿por qué es relevante la lengua? Vale aclarar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ya voy a elaborar en el argumento. Ahora bien, ¿cuál es una de las cualidades que nos otorgó Dios? Precisamente que a su vez nos diferencia de los animales, que tenemos la capacidad de la lengua, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de hablar cosas en la existencia. Ya les voy a comentar a qué me refiero con eso. Entonces, primero sabemos, nos diferenciamos de los animales, además de por el raciocinio, el libre albedrío, etcétera, por la lengua. Si lo vemos desde una perspectiva social, la lengua pues es una herramienta que puede ser utilizada como un arma, es una espada de doble filo. Porque las personas que se saben comunicar, que tienen las supuestas buenas habilidades sociales, a lo que se refieren muchas veces con habilidades sociales, además del lenguaje corporal, casi siempre suelen ser personas que tienen una buena comunicación y saben decir las cosas, no solo eso, saben escuchar. O sea, son buenos tanto emisores como receptores y ambas son características de la lengua. Entonces, vamos a empezar con este pasaje en Mateo 4 para elaborar en el tema. Empezamos Mateo 4 desde el versículo 1 y terminamos en el 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo lo empezó a tentar, di. Obviamente Dios tiene capacidad mucho más elevada que nosotros para manifestar y hablar en la existencia, porque es que precisamente en el momento de la creación así fue que Dios empezó a crear hablando cosas en la existencia, pero vale aclarar que también, reitero, se nos dio la capacidad de la lengua. Entonces alguna similitud tenemos por ahí, no con el mismo poder creativo, pero seguiremos. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces reitera el poder que tiene Dios con la lengua. Ahora bien, ¿en qué pienso dentro de lo complejo que puede ser el tema de la lengua al relacionarlo con Dios? El nombre de Dios precisamente significa yo soy, es un verbo. Jesús es el verbo hecho carne. Y en el momento de la creación se dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Entonces Jesús estuvo ahí en el momento de la creación justo con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Entonces lo que me llama la atención es que la lengua tiene un rol particular y necesario a la hora de la creación. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber eso? De igual manera la lengua de nosotros tiene poder creativo, porque la manera en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos, programa a las demás personas y programa la realidad alrededor de nosotros y la altera. Puede sonar tripping, pero si ustedes se ponen a ver entre misticismo, masonería y sociedades ocultas, todos hacen énfasis en que la lengua es uno de los elementos más relevantes a que uno les debe parar bolas. Y los iniciados y magos de yo no sé qué rango, esa gente son los que más tienen dominio de la lengua. Precisamente dentro de las sociedades ocultas se dice que líderes tipo Hitler o no nos vayamos tan lejos, Napoleón, un discurso de un político o algo así, tiene el poder y cambia la realidad de dicha manera, generando cambios en individuos, empezando revoluciones, programando mentes, gracias a que la lengua tiene ese aspecto de poder cambiar la realidad. Ah, sí, pero es que vos no estás diciendo hocus pocus y levantando un muro, sí, pero si vos comunicas la moral y tenés el poder persuasivo para poder incitar en 3 4 personas el impulso a construir un muro, efectivamente estás cambiando la realidad con la lengua. Entonces, pues bueno, la lengua además de que es una herramienta muy útil socialmente, vemos que genera grandes cambios en el mundo. Entonces tenemos que asegurarnos de utilizar la lengua bien muchachones, no para daño. Recordemos que tenemos el libre albedrío ahí presente. Ahora bien, otra historia que me causa curiosidad de la Biblia. Resulta que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, estaban construyendo la Torre de Babel precisamente para ponerle competencia a Dios. Ah, no, sí, que cualquier cosa que pase, listo, nosotros estamos ahí en el cielo para evadir el diluvio universal,
que ya venía. ¿Qué hizo Dios? Ah, no, todos están conspirando y utilizaron el poder que yo les otorgué de la lengua, porque todos hablaban el mismo lenguaje y utilizaron ese poder para tratar de igualarse a mí. O sea, otra vez vemos lo que sucedió en el jardín del Edén. Vemos otra vez que nos queremos comparar a Dios. Esta vez el arma que se estaba usando era la comunicación entre las personas partícipes en la construcción de la Torre de Babel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Precisamente los despojó de esa capacidad de comunicación, de compartir esa lengua para tumbarles el plan. Entonces, otro ejemplo claro de que la lengua es lo que inicia movimientos y cambios reales en el mundo. Reitero, cuiden la lengua. Ya les puse el ejemplo de lo que puede cambiar un sermón, un discurso político. A muchos de ustedes alguna vez algún familiar, un profesor, alguien de la infancia les dijo algo y se les quedó clavado. La lengua altera el subconsciente y por ende cada vez que utilizamos nuestras palabras estamos cambiando realidades alrededor. Las noticias nos influencian, los medios de comunicación, todo lo que consumimos. Tiene dos tipos de contenido que pueden ser digeridos de dos maneras diferentes. Visualmente, que es la relevancia de los símbolos, y por eso también se dice que los símbolos tienen poder, o auditivamente, y por eso la lengua y la programación neurolingüística se ha venido estudiando y qué tales, pero ahí tenemos otra prueba de lo importante que es pararle bolas a lo que hablamos y cómo lo hablamos. Qué vuelta ahí, hombre, se me descargó el trípode, pero bueno, para terminar el tren de pensamiento, la invitación del día de hoy en lo que estuve reflexionando es que la comunicación siempre ha sido un elemento muy clave y eso es algo muy cliché que todas las personas dicen de no, es que comunicación asertiva entre las parejas y... No solo es eso, sino que la manera en la que vos hablas de los demás y de ti mismo, de igual manera en la que nos programan las noticias, nos programamos a nosotros mismos. Entonces, paren muchas bolas con la manera en cómo se hablan sobre ustedes mismos y los pensamientos que guardan. Si la lengua altera los pensamientos y esos pensamientos cambian la emoción, cambian el fuego sobre nosotros, por ende cambian nuestras acciones. Entonces, plebada, muchachones y muchachonas, hablen cosas que ustedes quieren que se conviertan en existencia. Chao, chao.